Bien, habiendo dado el tiempo necesario, vamos a continuar. Disculpen. Aquí tenemos nosotros en la diapositiva aquellos principios que ya se han cansado de reiterarnos en diversas clases, en los libros que hemos leído como parte de nuestra preparación profesional y en la maestría. Y que se refieren a la publicidad, a la contradicción, a la concentración, a la continuidad y a la inmediación. Principios que en general en el proceso penal existen y que tienen un fundamento. No aparecen porque a la autoridad judicial se le haya ocurrido meterlos, porque al Ministerio Público, en el caso de los que aplican, se le ocurra que eso le da transparencia a su trabajo. El fundamento de la existencia de estos principios, como ustedes lo sabrán, lo tenemos en el primer párrafo del artículo 20 de nuestra Carta Magna. Pero no solamente ahí, maestros. Como ustedes perciben en nuestra presentación, los tenemos también en el artículo 4, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos 5 principios penales generales, vamos a llamarle así, o a ubicarlos provisionalmente de esta forma, son los que irremediablemente deben de observarse. Y no es porque otros no. Digo irremediablemente porque así dice la Constitución en este primer párrafo del precepto 20. Los principios del procedimiento penal son, y enumera estos 5. Como se darán cuenta, hablando de los principios que rigen la fase de investigación inicial, no necesariamente alguno de estos lo hemos tocado. Sin embargo, en el proceso penal deben de observarse. O sea, si es algo que está prescrito, si es algo que irremediablemente se debe tener presente. Y bueno, consideremos que son el patrón a seguir. No se hace referencia explícita de que apliquen en exclusivas circunstancias, pero se enumeran y son los generales. No obstante que estos principios existen, tenemos por otro lado que hay algunos, como el principio de pro homine. Ese principio no necesariamente aparece descrito en alguna parte del cuerpo normativo interno. Como ustedes pueden percatarse aquí, pertenece al marco jurídico internacional. Tenemos ahí, del lado izquierdo, la mención de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y ustedes dirán, ¿por qué aparecerá? ¿No? Ustedes pueden preguntarse, ¿y a qué se debe que si no estamos hablando del derecho internacional, aparece la Convención Americana? La respuesta es sensible a la condición humana y es accesible al entendimiento. Nuestro país es el país que más tratados internacionales ha firmado en materia de derechos humanos. Nuestro país es un estado que por tratar de estar a la vanguardia, después de que tuvo una de las constituciones más modernas a principios del siglo XX, tuvo a bien suscribir y suscribir instrumentos legales. La Constitución
establece que son ley suprema en el Estado mexicano la propia Constitución, los tratados internacionales que en el marco de la Constitución suscriba el Estado mexicano, las leyes federales, y entonces, si ha sido, si ha sido eh, suscrito un tratado, como en este caso, al ser parte de la ley suprema, pues tendrá que atenderse. Y ahí está el fundamento del principio pro homine. Y también tenemos por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero en cuanto al precepto 29 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, tenemos que este precepto legal obligatorio en el Estado mexicano, en lo que norma establece que no puede interpretarse ninguna disposición del tratado con el propósito de excluir otros derechos o garantías inherentes al ser humano. Y esto nos obliga a recordar que los derechos humanos tienen como elemento fundamental la dignidad humana. El propio precepto en el artículo 29, inciso C, que es el que yo mencionaba hace un momento, pues evita que se pase por encima del ser humano, evita que llegue a considerarse que es más importante el derecho por sí que la dignidad humana. En cuanto a la otra parte, al otro fundamento que hace un momento mencionaba, al otro fundamento que mencionaba que tiene este principio pro homine, que es muy conocido y ha sido tratado por numerosos tratadistas para hablar, para mencionar lo relativo a los derechos humanos y al respeto por parte de los estados a nivel mundial de esos derechos, establece que, al igual que en la convención, no va a poderse interpretar ningún precepto del pacto, en este caso, a manera o de forma en que se desconozcan las prerrogativas legales y las libertades con las que cuentan los seres humanos, puesto que el pacto tiene por propósito salvaguardar los derechos civiles y políticos. En tal virtud es que estamos en la posibilidad de considerar que hay un sustento real y consistente para que, como dice la parte de nuestra exposición, la parte, perdón, de la diapositiva que podemos observar al pie, que siempre que tenga que interpretarse, que siempre que tenga que aplicarse una norma adjetiva o sustantiva, o incluso hasta un principio, lo que deberá tener presente la autoridad es que el reconocimiento de lo que la norma establece y su implementación sean siempre a favor, sean siempre en beneficio de el hombre. Y sí, en tales circunstancias, entonces estamos presentes ante el resguardo que debe realizarse del ser humano en la interpretación e implementación de las normas. No me dejarán mentir que esto está directamente asociado con el hecho o la obligación de considerar a un sujeto siempre inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero eso es uno de los principios solamente. Vean este otro principio, el principio de libertad. El principio de libertad que tiene su fundamento
en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué señala la Constitución Política en relación de este llamado principio de libertad? Muy sencillo, ustedes recordarán que este artículo se estudia de forma persistente a lo largo de la carrera o de las carreras que han cursado, en cuanto a aquella parte que dice que en la esfera jurídica de una persona, la cual involucra papeles, posesiones, bienes, su integridad física, pues no puede haber o no puede proferir una autoridad, una molestia, sino es que esa autoridad, para empezar, es la que normativamente se considera competente y por escrito tiene que motivar, es decir, explicar las causas de hecho que que le llevan a la autoridad a actuar así y fundamentar, es decir, invocar los artículos de las leyes aplicables que le llevan a actuar así para poder entonces interferir la esfera jurídica del sujeto. En ese caso, ¿qué es lo que se está salvaguardando con ese primer párrafo del artículo 16? Pues la oportunidad de que el hombre sea libre. ¿En qué sentido? En que no considere que existe un peligro constante sobre su esfera jurídica, lo que involucra, decía, a la persona, los bienes, los derechos, por alguna actuación arbitraria de la autoridad. En tal virtud, podríamos nosotros llegar a interpretar que ninguna persona puede ser privada de su libre circulación. No puede ser privada de la capacidad, por la facultad humana que tiene, de pensar y de obrar en consecuencia. Igual en ese mismo precepto, por ejemplo, se menciona que nadie puede ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, por ejemplo. Después de ello, dice el artículo que deberá determinarse su libertad. Y es que en lo que dispone, aun y cuando esto segundo es muy evidente en cuanto al respeto a la libertad de las personas, en lo que dispone, la primera parte es contundente, es definitiva, y sí procura el resguardo de de los derechos, y está garantizando de esa forma que el hombre tenga que ser tratado de una forma específica, y es con respeto a su integridad intelectual y física. Complementa este principio de libertad lo que señala dice ahí el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual asevera que todos nosotros, como sujetos de derecho, debemos de ser respetados en cuanto a nuestra libertad. Y respetar nuestra libertad, según este precepto, pues implicaría que no podamos ser privados de ella, a reserva de que existiese una determinación por el órgano jurisdiccional. Obviamente esa determinación, como lo señala el artículo 16, debe de estar fundada y motivada. De otra forma, no se puede restringir la libertad a las personas. Y pues también, como se puede evidenciar, es un principio del procedimiento penal. Para profundizar de mejor forma, de mayor manera, a todo esto que estamos mencionando en relación de los principios que rigen el procedimiento, pues ahora llegamos al principio de igualdad ante la ley. Uno de los primeros aspectos que se consideró
para hablar de igualdad ante la norma es que estamos en una nación pluricultural, multiétnica, que por esa razón no necesariamente todas las personas van a hablar español, ni somos de la misma religión, ni tenemos la misma apariencia, ni tenemos los mismos intereses. Lo único que es cierto, y es de alguna manera el trasfondo de este principio de igualdad ante la ley, es que una característica de la norma jurídica es la generalidad. Esto es, que las normas jurídicas se aplican para todos. En tal virtud, este, la consecuencia está como hecho que se desprende de esa realidad en que todos somos iguales ante la ley, por esa generalidad. Y el hecho de que todos seamos iguales no es algo aleatorio. O sea, sí está regulado por la norma. Por ejemplo, aquí en cuanto al artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el fundamento supremo, este precepto habla de que las personas dentro del Estado, dentro de este Estado, poseemos la prerrogativa consistente en tener armas en nuestra casa, con el fin de sentirnos seguros y en un momento de que fuese necesario ejercer la legítima defensa. ¿Cuál es la restricción que existe en el precepto? Ya todos ustedes lo presuponen, y es que no se trate de armas de uso exclusivo. Exclusivo, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, porque en caso de que ello ocurriera, pues ya estaríamos cometiendo un ilícito. Ahora, este artículo 10, en el precepto mencionado, habla de igualdad. ¿Qué igualdad es la que dispone? Que no importa que no seas policía, no importa que no seas militar, tienes derecho a sentirse seguro y por eso puedes poseer un arma en tu casa. Hay una restricción, pero eso es bajo el esquema de la función de la política, de la función policial. Tampoco vas a tener un arma de alto poder. Esa es una muestra de que hay igualdad. En cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece en el precepto número 11 lo relativo a la igualdad, tenemos, por ejemplo, que cada persona puede buscar el medio legal, el medio judicial, por medio del cual mantenga protegida su esfera jurídica. ¿Cuáles son los derechos que tenemos, o mejor dicho, dónde se encuentran registrados los derechos que nosotros dentro del territorio nacional tenemos? El fundamento ideal está en la Constitución. Pero también, como hablábamos de ley suprema hace rato, está en los tratados internacionales. También, por supuesto, se encuentra en las leyes federales. Y en tal virtud, bueno, pues lo que está ocurriendo realmente es que todos somos iguales. No importa que seas mujer, hombre, la preferencia sexual, la religión, el origen étnico, el idioma que hables, no importa. Y ahí dice el Código Nacional de Procedimientos Penales de forma explícita para el caso de que tenga que llevarse un procedimiento, que es lo que nos interesa en esta maestría en juicios orales, el procedimiento penal. Entonces, el principio de igualdad se encuentra resguardado por estos preceptos. Y hace un momento decíamos que precisamente cualquier prerrogativa que querramos encontrar o que queramos ubicar o que queramos sostener o hacer valer ante una autoridad
pues debe estar fundamentada. Motivada, por supuesto, también, pero no aplica como en el caso de la autoridad, quien sí debe de realizar un trabajo con apego a todos los principios que nosotros hasta ahorita hemos mencionado, ¿no? Si queremos saber qué es el principio de igualdad entre las partes, podríamos leer ese artículo 11 hace un momento mencionado, e inmediatamente sabríamos que se refiere a que no hay diferencia legal, o no puede permitirse la diferencia legal entre todos aquellos que se aproximen a una autoridad para solicitar su apoyo. En cuanto al artículo 11, que aquí está citado, podríamos bien tratarlo a la letra, y dice: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos legales. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona, continúa el precepto, tiene derecho a buscar y recibir asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Y como podrán percibir, en ningún momento el artículo está diciendo que como extranjero, como extranjero no tienes derecho a acceder a las prerrogativas que establece la Constitución. Por el contrario, y esto aparece desde el artículo primero de nuestra Carta Magna, lo que se está haciendo es incluir a cualquier persona, a cualquier persona. Dice el artículo primero que cualquier sujeto de derecho, en este caso en particular una persona física, pues podrá acceder a los derechos humanos. ¿Dónde están esos derechos humanos? Ya hace rato decíamos, en los tratados internacionales que ha suscrito y ha reconocido el Estado mexicano. Pero también, por supuesto, en el apartado de la Constitución, ese que dice de los derechos humanos y sus garantías. Esos derechos humanos que son derechos trascendentes para el hombre y que no son exclusivos de un Estado, por eso es que se considera que son preponderantes en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Por ahí el derecho natural, por ejemplo, dice que los derechos humanos no son una creación del hombre para protegerse, sino simplemente un reconocimiento de disposiciones que antes de que el hombre legisle, que antes de que el hombre quiera decir que está permitido o que no está permitido, ya le pertenecen. ¿Y por qué puede afirmar el derecho natural que ya le pertenecen? Porque el hombre, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un ser animado racional. Y como ser animado tiene alma, y como ser racional piensa, comprende, estructura pensamientos, realiza proyecciones mentales, saca conjeturas, asume que es un ser civilizado y de la misma forma pues se comporta en el contexto social. Por esa razón, los derechos humanos son anteriores y uno de esos derechos es la igualdad, que aplicada a la materia penal implica la paridad entre los sujetos del proceso, en particular entre los que contienden por un mismo derecho o entre los que contienden por hacer valer su afirmación con el empleo de pruebas. Y pues siendo muy puntual, en el desarrollo de un procedimiento, decíamos por el 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona debe tener oportunidad de invocar y gozar los derechos humanos reconocidos. Bien, continuemos. Hay un principio que es el de la imparcialidad.
De alguna forma lo mencionábamos cuando estábamos realizando el tratamiento de los principios de la fase inicial de investigación. Cuando hablábamos, por ejemplo, del principio al que yo le adjudiqué el nombre de probidad, ¿no? Y es que, evidentemente, eh, la autoridad judicial y por supuesto también, porque lo mencionábamos en ese sentido, el Ministerio Público no pueden tomar partido. ¿Cómo es esto de que no pueden tomar partido? Pues sí, para empezar, el precepto 17 de la Constitución Política establece que los órganos judiciales del Estado son los que deben dirimir controversias. Así es, son los responsables de recibir las posturas de dos sujetos encontrados, es decir, opuestos en el interés sobre un hacer, un no hacer, sobre un bien, sobre dinero, sobre derechos, que tendrán que explicarle por qué cada uno asume que tiene la razón. Entonces, en esa explicación, vamos a observar también que existirá este, la posibilidad de comprobar los dichos. ¿Cuáles dichos? O sea, de comprobar que lo que están afirmando es cierto, de que lo que están afirmando es cierto. ¿Cómo es eso? A través de pruebas, evidentemente. De las pruebas que van a ofertar y que se tendrán que desahogar y que se tendrán que argumentar en relación de los hechos que están expresando. Pero bueno, retomando este aspecto de la imparcialidad, es justamente un derecho humano elevado, de un derecho más bien elevado a rango constitucional que al mismo tiempo es un derecho humano. ¿Qué pasa cuando un juez no puede ser imparcial? Existe recurso, materia de otra asignatura, pero quiero que sepan ahora que hay un recurso para procurar que no conozca del hecho delictivo de que se trata. Ahora, para algunos, por lo que establece aquí en la diapositiva, en cuanto a que el juez debe ser equitativo, pensarán que la equidad no puede empatarse con la igualdad. Y que la equidad tal vez, al no poderse empatar con la igualdad, este, cause contrariedad al desempeño del juez y cómo deban interpretarse las normas. Pero tengo que decir que esto no es así, que tanto el juez como el Ministerio Público, porque a él también le corresponde la imparcialidad, reitero, de ahí la importancia de tratar este tema, solamente como son aplicables al proceso penal en general y como el precepto se refiere al juez, he puesto así la diapositiva. Pero retomo, lo equitativo no se opone en realidad de fondo a la igualdad, porque la igualdad es que todos tenemos derecho a acceso derecho al acceso a las prerrogativas que el marco jurídico otorga. Y la equidad es considerar las diferencias entre las partes para equilibrarlos en el desarrollo del procedimiento. Eso es un juez equitativo, eso hace un juez equitativo. Y un juez justo, en los términos que hace rato habíamos empleado, tendrá que ser un juez objetivo, ¿no? Un juez razonado en sus determinaciones. Ahora, en la fase de investigación inicial, ¿hay algún juez que intervenga? Si hay un juez, de ahí también adquiere sentido el invocar al artículo 17 de la Constitución. Es el juez de control. Ustedes ya han escuchado que tiene intervención, en el desarrollo
de la investigación inicial. El principio de legalidad es otro de los que nosotros debemos tener presentes para considerar que hay certeza. El principio de legalidad más o menos lo tocamos cuando estábamos en los principios que rigen la investigación inicial. Y decíamos que debe actuarse con estricto cumplimiento de lo que señala la norma. Y se citaba algo que necesariamente tenemos que reiterar, y es, mientras cuando hablamos de particulares, eh, consideramos o tenemos presente que lo que la norma no prohíbe, lo acepta, cuando hablamos de autoridades no. Todas las autoridades tienen que actuar con apego a la ley. Ese es el principio de legalidad. En correlación con lo que señalábamos en el 256 de las facultades con las que puede contar el Ministerio Público y de las que no requieren autorización de un juez de control, que inicialmente invocó nuestra compañera Albina, pues tendríamos que decir que de la misma forma, para los jueces, existe una descripción de las facultades que tienen, de la competencia con la cual pueden operar. Y por supuesto también de los otros sujetos del proceso y de las partes, ¿no? En ningún procedimiento, aunque haya oralidad y se apliquen conceptos como el de debatir y rebatir lo que se dice, pues en ninguno se actúa de forma indiscriminada. Hay un orden, el orden que establecen estos principios y el orden que establecen también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no se concentra esa actitud o esa intervención legal en uno o dos preceptos. Se dispersa y en ese sentido habremos de desarrollar aquella habilidad de la interpretación correlacionada. Porque el artículo 14 justifica que se deba de actuar con apego a la ley. Sin embargo, no enumera cuáles son las obligaciones del Ministerio Público y de cada autoridad, ¿no? Del Ministerio Público, del juez. Por lo tanto, tendremos que darnos a la tarea de buscar. De alguna manera, lo que establece este precepto es que debe atenderse a la fuente más importante del derecho que hay para que la autoridad pueda actuar. ¿Y cuál es la fuente? La legislación. Definitivamente, en el caso de la autoridad, como no sea de un pueblo originario que se encuentra por ahí invocado en el artículo 3º de la Constitución, en el artículo 2º, también en varios de nuestra Carta Magna, como no sea porque es un pueblo originario que ejerce la alineación política y jurídica, esto es, que tiene normas exclusivas para ellos, pero jamás en contra de la norma, sino por debajo de la norma que es ley suprema en el país. Si no fuera en ese caso, ninguna otra autoridad podría hacer algo que el marco jurídico no le designe como función. ¿Y por qué lo digo? Porque en los usos y costumbres que también son fuentes del derecho, podríamos encontrar el proceder sesgado de alguna autoridad siempre y cuando no rebase el marco legal, no realice algo total y a todas luces fuera del orden. Si bien es cierto que puede pasar, la verdad es que cuando hablamos de la materia penal judicial, de lo jurisdiccional, pues no hay lugar a ello. Todo está descrito. Ahí está la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otro principio.
el de presunción de inocencia. ¿Qué pasa con este principio? Ya en correlación con algunos de los otros que nosotros mismos hemos citado en esta explicación, podríamos encontrar que ninguna persona podría encontrarse recluida porque sea señalada como responsable de un delito. Para ello, tendría que haber los elementos legales dispuestos a efecto de que existiera prisión preventiva o de que hubiera prisión definitiva a efecto de que cumpla una sentencia. De otra manera no puede ser. Y el fundamento está, por un lado, aquí citado en nuestra diapositiva, en el precepto número 20, inciso B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el desarrollo de todo procedimiento, tenemos al imputado, llamado, según el momento, imputado, acusado o sentenciado. Tienen ustedes bien claro que en el caso de nuestra fase inicial de investigación es simple y llanamente imputado. Y ese imputado está incluido junto con los principios generales y con la víctima o el ofendido en el artículo 20 de la Constitución, que en ese apartado B se refiere única y exclusivamente a los imputados. Y que en la fracción primera señala que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Un concepto que sí pertenece a la jerga jurídica, es un tecnicismo, el cual está apegado a aquel precepto que antes mencionábamos de la libertad y está estrechamente relacionado con los derechos humanos. Se debe respetar la dignidad de las personas. Ustedes sabrán, seguramente por la práctica, varios, porque tuvieron la oportunidad de intervenir en el juicio de tipo inquisitivo, el del anterior sistema, que antes alguien decía, es que fui afectado por tal persona y desde que mencionaba eso, la persona a la que señalaba era tratada como culpable. Por eso a ese sistema se le ha adjudicado la valoración de inquisitivo. Ya se le trataba como culpable. Ahora no opera así. Ahora, bajo el esquema de este principio de presunción de inocencia, porque es otro principio, ninguna persona puede ser considerada culpable, sino hasta que se demuestre. Y a diferencia del anterior sistema en que básicamente se demostraba ante el Ministerio Público y si el Ministerio Público te veía como culpable, era prácticamente seguro que el juez te fuera a condenar, ahora el Ministerio Público hace investigación, pero los datos de prueba que recaba no van a ser los que se van a integrar en definitiva completos y todos a la audiencia de juicio. Le corresponde incluso, aparte de la investigación complementaria a la autoridad judicial, reunir información para determinar la responsabilidad. ¿Cuáles son los medios de convicción que se van a recuperar solamente de la carpeta de investigación a la intervención, a la intervención judicial, a la judicialización de la investigación? Pues aquellos que no puedan repetirse, que fueron registrados, que fueron tomados en el lugar de los hechos o respecto de los artefactos y herramientas relacionadas con el hecho, o en las propias personas, en los cuerpos, y que no puedan repetirse. Solamente esos que no pudieran repetirse tendrán que ser incorporados como medios de convicción a el procedimiento. De otra forma, no podrán ser relacionados con la determinación final. Entonces, se presume la inocencia. Eso es el fundamento constitucional. Sin embargo, no es lo único que existe. También, por otro lado, tenemos el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en consonancia con la disposición constitucional habla del principio de presunción de inocencia. Y a la letra dice, toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados
por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no podrá ser tratado como culpable, como responsable ninguno. Se presumirá la inocencia. Esa es la realidad con la que se opera el actual sistema judicial. Bien, continuando. El principio de indubio pro reo. Para su descripción, en este caso, utilicé lo que dice Eduardo López Betancourt en su obra de Juicios Orales en Materia Penal. Si me permiten señalar o precisar que la doctrina también es fuente formal del derecho, y a pesar de que hay disposición expresa, pues yo lo quise citar así, porque lo que dice Betancourt, López Betancourt, es muy evidente, y es, si hay duda, se deberá absolver. Ahora, sí, es cierto, esto le corresponde al juez, y es el tribunal de enjuiciamiento o el juez de juicio el que va a determinar esto. Pero en la tarea que me di de reunir la información para comentárselas a ustedes, consideré pues que era valioso que tuviéramos presente este principio y por algo muy convencional. Este principio va a involucrar en realidad a todas las autoridades que vayan conociendo del procedimiento. ¿A qué se debe que los irá involucrando? Bueno, porque ni más ni menos que el Ministerio Público, en un principio, tiene la carga de la prueba o las pruebas de cargo. Estas pruebas, ¿qué papel desempeñan? Pues bien, tendrán que demostrar que hay una responsabilidad penal. Evidentemente, si el Ministerio Público encuentra elementos que le parecen sumamente sospechosos o fehacientes, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a solicitar el ejercicio de la acción penal. No obstante, el juez es el que va a valorar las pruebas y si en un momento dado mm, a su cabeza puede llegar la duda en relación a la conducta delictiva del acusado, va a tener que absolverlo. Claro, no lo absuelve porque dirá, tiene cara de buena gente, yo pienso que no es culpable, pues que sea inocente. No lo sentenció condenatoriamente, no, pues tendrá que fundar y motivar. Pero ahí las pruebas que se desahoguen y la contundencia en cuanto a la relación de esos medios de convicción con los hechos será lo que permitirá que se absuelva o que se condene. Y es que el tribunal deberá tener convicción respecto de la culpabilidad del sujeto llamado imputado, en su momento acusado, para evitar que haya una duda razonable y fallar siempre a favor de la verdad jurídica. Después de todo, en este principio también se evidencia que se está aplicando el principio pro homine. Hace un momento decía, hemos separado los principios para su estudio,
pero no podrían comprenderse de forma independiente. Tendrían necesariamente todos que estar correlacionados. Y vamos ante la presencia de otro juicio, de otro principio del procedimiento penal. Es el principio de juicio previo y de debido proceso. Resulta que ninguna persona puede ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad si no hay una determinación del órgano jurisdiccional. A nadie se le puede ocurrir. A nadie se le puede ocurrir, y cuando digo a nadie, pues obviamente me refiero a una autoridad administrativa o a un juez de lo civil, establecer una pena, tiene que ser a un juez de lo penal, a un magistrado, a un ministro, la autoridad que sea competente, según el momento procesal. A nadie se le puede ocurrir interponer una pena. En este caso, para entrar en materia, consideremos que debe haber normas expedidas con anterioridad al hecho, que establezcan la competencia de la autoridad y que por ello den lugar a que ese órgano determine cualquier sanción. Y a eso se refiere el debido proceso. Y el juicio previo. Tenemos ahí que el fundamento de este principio se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo número 12, según el cual ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de la resolución que dicte un órgano jurisdiccional establecido antes del hecho delictivo, y conforme a leyes también que hayan sido expedidas antes del hecho, pero antes dentro del marco de lo que reconocemos como derecho vigente, pensando que el derecho vigente es el que se aplica, no el derecho que existió antes de alguna reforma y que regulaba el proceder de la autoridad. Tiene que ser el vigente en el lugar y en el tiempo en que se presenten los eventos susceptibles del análisis de la autoridad. Y es que esa es la única manera en que comenzamos por operar un procedimiento que se esté sustanciando de manera imparcial. ¿Dónde se encuentra el marco jurídico aplicable, además de la Constitución, para las circunstancias relacionadas con el juicio previo y debido proceso? Pues en materia penal es muy evidente que regularmente se van a estar invocando, aparte de la Constitución, el Código Nacional, los tratados internacionales. Llama poderosamente la atención el hecho de que muchos compañeros que litigan o han litigado en materia penal consideran que la primera intervención, que es el participar en esta investigación inicial, sea todo lo que hay en derecho penal. Y a veces en esta parte omiten invocar esos preceptos de tratados internacionales, sin embargo, son de observación obligatoria. Debemos tenerlos presentes y saber en qué momento y de qué forma van a aplicar para servirnos de ellos. Ahora recuerdo una máxima que dice que el derecho es interpretativo, a pesar de la resistencia de algunos abogados litigantes en cuanto a que el derecho no puede ser interpretativo, y menos en materia penal porque no hay analogía, ni mayoría de opinión.
es decir, sentido común, que puede implementarse y que por eso dicen que no es interpretativo, pues la verdad sí lo es, desde la parte sustantiva hasta la adjetiva. En realidad lo es. Vamos a otro principio. Quiero que cada uno, para sí, le eche un vistazo a esta diapositiva para poderla comentar. Hay algo que va a llamar poderosamente la atención y lo van a identificar básicamente aquellos que se encuentran litigando ya hace algún tiempo. Obviamente, ya se habrán percatado los compañeros litigantes. También se habrán percatado los estudiosos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que básicamente tendríamos que ser todos, ¿no? Tendríamos que ser todos en este foro. Pero por obvias razones hay algunos que se han dado la tarea de profundizar más en esto. ¿Cuál es el asunto? Lo voy a mencionar como medio dato anecdótico, porque yo no puedo detenerme en esa parte, toda vez que no corresponde a nuestra asignatura. Pero lo voy a señalar. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, los medios de impugnación que en materia penal existen son la revocación y la apelación. Sin embargo, aquí yo puse revisión. Y es que la revisión en el proceso penal se da de oficio. La realizan las autoridades, la determina el juez. Solamente la revisión respecto de la medida cautelar que se ha implementado. Para todo lo demás, a petición de parte hay revocación y apelación. La revocación en ese principio de doble instancia para algunos, entre otros, los aspectos que están ahí enumerados, y la apelación para estos otros, del cual obviamente destaca que es el medio de impugnación efectivo para las sentencias definitivas. Ahora, ya que mencioné ese dato curioso, me voy a la parte que realmente en esta asignatura nos importa. Y es que hay un principio que establece para las partes la posibilidad de sujetar a valoración de las autoridades solo en dos ocasiones el asunto que genera controversia, la controversia jurisdiccional. Hay una preliminar, que es la que tiene que ver con nuestra investigación inicial. Hay una formal, que es a partir de que se vincula a proceso al imputado para volverlo acusado. Y la que evidencia que existe doble instancia es la que se da ante los magistrados, que es la apelación, que puede en su caso ocasionar que una resolución importante como la sentencia sea modificada. Entonces ahí es evidente que existe el principio de la doble instancia. ¿Cómo impacta esto en el proceso penal? Pues es una forma de propiciar modificaciones, sería para los administradores la forma de evaluar las acciones. Con esta evaluación se puede dar pie a la modificación de la interpretación de la norma y las secuencias procesales. Porque el magistrado, que es un estudioso del derecho, realiza observaciones al juez de primera instancia, que al final es el responsable de ejecutar las resoluciones definitivas. Ahora bien, en cuanto a la
a la fase de investigación inicial, pues evidentemente el principio aplica por lo que hace a la depuración de los procesos. Si hay doble instancia es precisamente para evitar injusticias. Si el Ministerio Público modificó en el nuevo sistema sus facultades, si hay un juez de control actualmente, es para depurar el procedimiento y que no se tenga que llegar a un momento de apelación para determinar que no hubo, en el caso de la parte sustancial, elementos para intuir una responsabilidad y, por supuesto, echar para abajo todo un procedimiento. Para eso se modificó el esquema también del proceso penal. La intención es que se depure y haya resoluciones o terminación de procedimientos de la manera más prudente y oportuna para todos los involucrados. Es el principio de la doble instancia. Hay un principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Y hace a que una persona que ha sido juzgada por un evento que había sido catalogado como delito, ya sea que se condenó o absolvió, el propósito es evitar que vuelva a ser procesada. Este es otro principio. Y como les había comentado hace ya un rato, pues íbamos a estar invocando principios en general del procedimiento para complementar la información y la formación que en la primera parte de nuestra clase hemos recibido. En todo caso, entonces, podemos ubicar el fundamento de estas disposiciones, primero en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona que en ningún juicio criminal deberá haber más de 3 instancias y que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Así como que no se podrá brincar una instancia para llegar a la otra, según el artículo 23. Y parcialmente se encuentra replicado en el artículo 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en concreto dice que si ya alguien fue condenado o fue absuelto, o el proceso fue sobreseído, no podrá someterse de nuevo a la valoración de las autoridades judiciales. Y es otro principio del procedimiento. Con los últimos que hemos mencionado, ustedes podrán percatarse de que habrá quien desde que se abre una carpeta de investigación pueda ser considerado como reincidente y eso impacta en la determinación del Ministerio Público o también pueda ser considerado como alguien que ya fue juzgado y en algún momento eso impacte en la valoración del agente del Ministerio Público para resolver lo conducente. Otro principio es el que tiene que ver con la garantía de defensa técnica. Esto aplica en todas las fases del procedimiento. Según el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas pueden acudir a juicio respaldadas con el apoyo de un especialista del derecho. Y es que la defensa, en realidad, es un derecho fundamental e irrenunciable, puesto que de no ejercerse, pone en desigualdad de circunstancias, y ya hemos dicho que la igualdad es un elemento importante para el desarrollo de los procedimientos. Y en el caso particular, por ejemplo, del imputado, que es con quien se relaciona la existencia de un defensor, de entrada, quien lo apoye, pues tendrá que ser un licenciado en Derecho que se encuentre titulado, por tanto que cuente con la cédula profesional,
Lo cual, si bien es cierto, no es una garantía de que conozca del procedimiento, sí es un primer filtro y un requisito legal obvio para asumir que quien asiste a otro conoce del procedimiento. En particular, cuando hablamos de la garantía de la defensa técnica, pues sí nos referimos a que debe realizarla ya sea un defensor particular o uno público, que debe de asistir al imputado desde su detención, por supuesto a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio todo ello de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo desde que es señalado como responsable de un ilícito. Y frente a ello, por lo que tiene que ver con la igualdad procesal y la equidad en las valoraciones del juez, pues está la víctima o el ofendido. No es el caso nada más del defensor con el imputado, sino de la víctima o el ofendido, perdón, en relación con su asesor jurídico, que también es una persona que deberá estar presente en el desarrollo de las diligencias y en cualquier momento del procedimiento. Ahora bien, como es una garantía, como es una garantía. Por eso vamos a observar de repente procederes del órgano jurisdiccional, cuando hablamos de los jueces, ahí está uno que es el juez de control, que llega a señalar que algún profesional del derecho no conoce el procedimiento y solicitar que se asigne a uno de oficio, porque las garantías son responsabilidad del Estado y el juez es parte del gobierno del Estado, es una autoridad, por lo tanto, puede llegar a señalar que un abogado debe ser sustituido y a pedir que se mande a uno de oficio, ya sea defensor o incluso asesor, para que las partes no se encuentren en desventaja en el desarrollo de un procedimiento. Y es que, según aquí está el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 17, pues corresponde a la autoridad velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica, en su caso del imputado. Tenemos el principio de oportunidad, una de las cosas de las que más se habla en el nuevo sistema procesal penal. Es que este principio de oportunidad, pues en realidad surgió de un principio constitucional que ustedes van a recordar ahora. Mencionamos el artículo que es su fundamento hace un ratito, que es el de proporcionalidad. ¿Y cómo se involucra? Bueno, es que el principio implica la idea de que en el caso particular se puede renunciar a la aplicación del castigo cuando los motivos de la prevención no lo exigen. Pero ¿a qué castigo? ¿A qué castigo nos referimos? O sea, se puede renunciar a la oportunidad de que el Ministerio Público solicite el ejercicio de la acción penal bajo el esquema de los supuestos y condiciones que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. El fundamento para esto, para esta situación, es el que podemos visualizar en el artículo 21 de la Constitución y el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de la Constitución y el precepto número 21, pues tenemos que a la letra dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya para este momento nosotros hemos leído lo correspondiente a el principio de oportunidad. Si se da el caso de que por los elementos se requiere inmediatamente el ejercicio de la acción penal, esto va a ocurrir. Pero si se da el caso que por los medios de convicción, que es a lo que me refería hace un momento con los elementos que se presentan, que los medios de convicción no sean suficientes para solicitar el ejercicio de la acción penal, pues el Ministerio Público no lo va a hacer. No lo va a hacer, no tendría por qué hacerlo.
porque el caso de el principio de oportunidad aplica también en torno de tomar al hombre como la parte más importante en el procedimiento. Y si no, escuchen lo que dice el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que en su caso se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima o el ofendido. Y entonces esta disposición respalda y embona perfectamente con lo que ya señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y llegamos a los principios ya conocidos y aplicables al resto de actos ante la autoridad judicial. Esta parte ustedes ya la identifican porque es lo que aparece en el artículo 20 de la Constitución, en sus apartados, y que se refiere a los principios con los que comenzamos precisamente esta exposición final de la asignatura. Ahí está el fundamento. El principio de publicidad, el artículo 564 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refieren a que las audiencias deben ser públicas. ¿Hay restricción? Sí lo hay. Para aquellas audiencias que impliquen un riesgo a la seguridad nacional o en las que participen, en las que estén involucrados menores también, como en aquellos casos en los que el órgano jurisdiccional considere que deben desahogarse de forma hermética. El principio de inmediación también está aquí. Les invito a que vean la imagen y a que realicen una primera interpretación. Bien, ¿ya han visto ahí la imagen? Sé y estoy seguro de que ustedes están realizando una interpretación. Y tenemos ahí el principio de inmediación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, descrito en el artículo 9. ¿Y a qué se refiere? Yo puse aquí en la imagen, la fragmenté. Al centro, el tribunal de enjuiciamiento. Por un lado, la víctima o el ofendido, y por otro, el imputado. Obviamente, la víctima o el ofendido con su asesor y el imputado con su defensor. Y es que el principio de inmediación se refiere a que el juez o el tribunal deben tener contacto directo con las partes en la audiencia de juicio para poder arribar a una sentencia que esté bien motivada. Por lo fundamentado, incluso hay jurisprudencia que dice que el juez es el responsable de conocer la norma. Y en un momento dado, bien podría establecer una resolución. Por ahí ha habido discusión al respecto, sin citar los preceptos legales. Sin embargo, no lo va a hacer y va a citar todos los que las fuentes les permitan para condenar o absolver. Y ahí está el principio de inmediación. Tenemos el principio de concentración, que con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 8, se refiere a que las audiencias se deben desarrollar en un mismo día o en días consecutivos hasta que se concluya, y que las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos. Eso es concentración. Por un lado, que se pueda realizar en una sola audiencia o en diligencias consecutivas como parte de una sola audiencia, que se pueda concluir un asunto, o por otro, que si existe acumulación de procesos distintos contra el mismo imputado o los mismos imputados, pues se puedan reunir. Es el principio de concentración. El principio de continuidad, que se refiere a que las audiencias deben ser en forma continua, sucesiva y con la secuencia procesal que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es la anterior, como esta, por economía procesal.
y el fundamento del principio de continuidad es el artículo 7º del Código Nacional de Procedimientos Penales. El principio de contradicción, fundamentado en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es otro principio que en este caso se refiere a que tanto la víctima como el ofendido, y en su caso el imputado, puedan conocer de lo que se investiga y cómo se investiga, puedan manifestarse en contra o a favor de lo que se está haciendo, puedan aportar medios de cargo o de descargo, así como impugnar por alguno de los medios que son, en particular, la apelación y la revocación, como lo dice el propio código, los actos del contrario. Pero bueno, en esos no me detuve mucho porque finalmente son principios que ustedes ya conocen. Les agradezco hasta este momento que se encuentren en línea, a pesar de que ya estamos rebasando por 1 minuto el tiempo ponderado. Pero yo sé que ustedes, al estar en posgrado, son gente comprometida y entienden por qué es que las explicaciones tratan de ser un tanto cuanto holgadas, y de repente, pues ya conociéndonos en el trabajo, saben también que no me cuadro así en el tiempo, sino más bien en lo que tenemos que trabajar, pongo mi atención. Antes de pasar a las conjeturas finales de lo que hoy hemos trabajado, quisiera saber si alguien quiere aportar algo a toda la explicación que hemos dado los que expusieron y un servidor. Bueno, yo quiero decir que, bueno, Sí, no sé si alguien más vaya a hablar ahorita, pero creo que sí es importante sabernos todas las etapas y más en la inicial, porque es la parte más importante donde se, se va a vincular al imputado según sea el caso. Y conforme a todos los métodos de investigación, pues con lo que ofertemos al Ministerio Público en caso de que seamos defensores o asesores, muy bien. pues, pues va a dar como una seguridad, una garantía, ¿no? Una certeza jurídica a todas las partes litigantes. Sí, tiene usted toda la razón. De hecho, agradezco mucho su aportación. Hace un momento estaba yo comunicándome en el momento en que estaba dándoles asesoría a varios de ustedes con un, con un compañero que va a tener que tocar esa parte, en cuanto a que se presenta una denuncia, se presenta una querella, y luego, ¿qué pasa? ¿No? Sí. Obviamente, de todas las etapas que se desarrollan en el procedimiento penal, a la que menos atención se le brinda, incluso en el Código de Procedimientos Penales, es a la de la investigación inicial. Ustedes que han estado buscando información para preparar sus ponencias, se han dado cuenta de que encuentran más de la investigación complementaria, encuentran más de la audiencia de juicio, encuentran Uh-huh. hasta de la aplicación de sentencias y medidas de seguridad, pero sí, evidentemente vamos a llegar a ese momento en el cual veremos, o vamos a observar, vamos a analizar qué es lo que ocurre, desde por qué se presenta la denuncia y cómo se aplican estos principios. Muchas gracias por su aportación, y vamos a seguir trabajando gradualmente en la profundización de esos momentos de la fase inicial de investigación. Sí, creo que también es importante pues todo lo que es sobre las horas, ¿no? Las 48 y 72 horas, porque pues también en base a eso puedes hacer mucho si llega a haber alguna equivocación, algo así. Sí, 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 sí. Sí, y ya vamos a arribar ahora sí que en las próximas horas, me refiero a las próximas sesiones, en las próximas horas que trabajemos, poco a poco a esos aspectos. Nada más que, por ejemplo, yo que estaba mencionando algún principio y que les decía que lo citaba para que lo tuvieran presente y de alguna forma trataba de asociarlo al proceder del Ministerio Público, también no puedo profundizar, por ejemplo, en qué es la apelación, porque eso ya corresponde a la asignatura. Entonces, acá hagan de cuenta que se está estableciendo el esquema o el esqueleto por el cual tendremos que operar, y en la medida de las posibilidades que tengamos por el tiempo y lo asignado en los temas, podremos ir avanzando en esa parte.
Y obviamente vamos a tratar, va a ocurrir el hecho de que, por ejemplo, con la argumentación jurídica, que es otra asignatura, con la fase complementaria de investigación, se va a ir configurando todo el cuerpo de lo que es el procedimiento penal. Pero sí, con gusto voy, si ustedes me lo permiten, a agregar algunos elementos también en ese sentido, aunque les solicito su consideración por aquel aspecto que les decía de que si no vamos a dejar sin contenido a otras materias. Pero muchas gracias por su comentario. A usted, profesor. Si alguien más no tomara la palabra, voy a pasar a las conjeturas finales de nuestros temas del día de hoy para dar paso a sus demás actividades, porque también de repente me presiono en ello, aunque pareciera que no mucho me importa, sí me presiono en realidad. Vean las conjeturas finales que me permití establecer y que les comparto. Primero, el constituyente permanente optó por la referencia a principios del artículo 20, en el párrafo inicial del artículo 20. Esos son los principios que todo mundo conoce y todo mundo menciona, que son los que cerré y con los que empecé yo a hablar. Otra, el Congreso ha optado por la referencia a los mismos principios en el párrafo inicial del artículo 4. Sin embargo, esos principios que son señalados para el proceso penal, todos esos principios, de todos esos, solamente uno o dos tienen que ver, si no es que yo diría que nada más uno, que es el de legalidad, con la fase de investigación inicial. Entonces, por eso digo esto otro. No obstante, a que están los cinco principios del artículo 20 y que se repiten en el artículo 4, hay otros muchos principios en diferentes párrafos de la Constitución, básicamente de lo que es del artículo 14 al artículo 22. Hay muchos principios dispersos, por ahí mencionábamos uno del 23 también, pero hay muchos principios dispersos. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales también hay muchos principios dispersos. Si ustedes se dieron cuenta, no nada más mencionamos el cuarto del Código Nacional, mencionamos el 256, el 255, el 257, otros preceptos que también tienen principios. Esto es importante tenerlo presente, y yo lo quise meter en las conjeturas finales, porque para los compañeros criminalistas, para algún compañero que tenga otro perfil, pues va a ser complicado ubicar los principios si no están todos concentrados. Y resulta que en materia penal, y sobre todo en las cuestiones penales que son derecho constitucional, todo lo que está regulado debe ser claro para el lector, porque las garantías individuales y los derechos humanos, perdón, y sus garantías no son exclusivos para los que conocemos de normas, sino que deben ser accesibles para todas las personas. Por esa razón, yo digo que sería interesante analizar el cúmulo de los principios recogidos por la Constitución y estudiar la pertinencia de que todos figuren explícitamente enumerados en la ley adjetiva de la materia. Es decir, sí están dispersos, pero hay que reunirlos. Ustedes se percataron que la tarea a la que yo me di fue de reunir todos los principios, reunirlos para mostrárselos. Si no lo hiciéramos así, nos hubiéramos quedado con el hecho de que los principios del proceso son inmediación, ¿no? Son publicidad, los que ya conocemos. Y la otra, que son diferentes a los principios de la fase de investigación inicial. Y yo no quisiera eso. Si bien es cierto, a nosotros nos corresponde recordar los principios de la fase de investigación inicial, también nos corresponde, por ejemplo, saber que estos principios existen porque hay otro principio que es más importante, que es una categoría superior, que es el principio pro homine. Y yo lo cité. Y no está en el temario. Y no está en el artículo 20, párrafo primero de la Constitución. Y no está en el artículo cuarto. Pero es importante que lo invoquemos porque está en los tratados internacionales. Y aunque no aparezca en la ley adjetiva, aunque no aparezca en la Carta Suprema, los podemos invocar. Y tenemos que buscar la manera, como el principio de libertad. Tampoco está en esos preceptos. Tampoco estaba en el temario, en los conceptos como principios que se enumeraban para que fueran preparados y expuestos en esta clase. Por eso yo, en estas conjeturas finales que puedo obtener, es que hay principios dispersos, hay principios concentrados, tienen que leerse todos, tienen que identificarse, y por qué no, en una conjetura final podemos hacer una propuesta, y es que sean recogidos por la Constitución y de la Constitución, que sean recogidos de la ley adjetiva y concentrados.
porque finalmente, yo he redactado esto, también es necesario contar con una razonable caracterización de aquellos que suelen quedar a merced del ingenio interpretativo o de la ocurrencia circunstancial de los ciudadanos que los invocan o de las autoridades que los aplican. Y es que de repente alguien pudiera decir, es que usted no puede detenerme, señor policía de tránsito. ¿Por qué? Porque es mi derecho que no me detenga. ¿Y por qué razón? Porque hay libertad de tránsito. Pero no solamente aplica eso, ¿eh? En el caso concreto del ejemplo que he puesto, no solamente aplica eso. Científicamente hay otros preceptos como la función de policía, que se refiere a la función de política, y marcar límites a la conducta humana para evitar que haya violencia o se desarmonice la sociedad. Claro, esto ya es objeto o materia de estudio de otra asignatura, pero es importante que lo tengamos presente. Entonces, estas son las conjeturas finales que he tenido a bien redactar para presentar